y nos adentramos a tu palabra, que sea tu Espíritu el que nos revele lo que hoy nos quieres enseñar, que sea tu Espíritu Santo el que esté ministrando en mi boca para que podamos también a través del video llegar a más personas. Lo dejamos en tus manos y te damos gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sigamos. Bueno, gracias por el día, por la oportunidad de poder leer, estudiar. Gracias por todas las bendiciones que tenemos. También espero que podamos concentrarnos en nuestra lectura y poder tener revelación. Gracias por todo. Clases atrás o estudios atrás habíamos dicho que Jehová está mal puesto su nombre, es Yahweh, y Jesús también está mal escrito, está mal puesto, porque está hecho por personas católicas, está la Biblia que nosotros manejamos. No tiene el verdadero sentido o carece del verdadero sentido en la palabra hebrea, o sea que Jesús también no es el nombre correcto, sino que es Yeshua. El Espíritu Santo también es Ruach, ¿cómo es? Ruach HaKodesh. Entonces vamos aprendiendo de a poquito nuevas palabras que tienen que ver con el Eterno, con Dios, con Adonai, o sea, uno lo tiene tan puesto, tan acostumbrado nosotros, el nombre de Dios, Jehová, Jesús, que a veces se hace difícil poder desarraigarse de eso y nombrarlos con su verdadero nombre. Pero con el tiempo lo vamos a poder lograr. Hoy vamos a estudiar Génesis capítulo 25, versículo desde el 19, que habla del nacimiento de Jacob y Esaú, y tiene que ver también en parte de la revelación de por qué hoy en día todavía sigue la lucha, todavía sigue la guerra entre palestinos y Israel. Sabemos que también en este tiempo se están acortando los tiempos, estamos viviendo un momento cercano al apocalipsis, lo estamos transitando. No sabemos todavía, porque en las escrituras dice que nadie sabe ni la hora ni el
Génesis capítulo 25, versículo 19. El título es Nacimiento de Jacob y Esaú, y dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Luego, si seguimos leyendo, el próximo título es Esaú vende su primogenitura. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bien, acá nos revela un montón de cosas y, como dije, estoy haciendo un estudio paralelo a la Biblia que está en hebreo, ¿sí? Y hay muchas palabras que son muy cortas, no terminan de explicar todo lo que Dios quiere decir. Entonces nos quedamos con poca cosa y en realidad la palabra de Dios es más rica, es más viva, tiene otro condimento, por así decirlo. Y ahora lo vamos a desglosar. Bueno, acá dice que habla de una transición en este pasaje, y la transición tiene que ver con un cambio, la transición en sí significa paso o cambio de un estado, modo de ser, etcétera, a otro. Sabemos que Esaú fue el primogénito, pero ellos fueron gemelos, dice. Ambos estaban en la misma bolsa de placenta, no sé cómo se llama, sí, así. Estaban los dos en la misma, porque si son mellizos están en bolsas separadas. Estos son gemelos, acá lo mencionan, son gemelos. Por ejemplo, ¿en dónde lo dice que son gemelos? Al principio.
gemelos. Acá en el versículo 24 habla de que había gemelos en su vientre. Bueno, vamos a hablar también de la genealogía y qué significa el linaje de Isaac es por medio de Jacob y el linaje de Abraham es por medio de Isaac. Hay una transición. El número 3 en la Biblia implica revelación. Aquí la revelación es por medio de Jacob. Él es una pieza clave. El detalle es que pasó a los hijos de Jacob. Esto no sucedió con Isaac. La bendición no pasó a los hijos de Isaac porque eso incluiría a Esaú. Y tampoco pasó a Abraham, a todos sus hijos, porque eso hubiera incluido a Ismael y a otros muchos hijos que tuvo después. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros conocemos la historia de Abraham, sabemos que él tuvo el primer hijo, fue Ismael, que no fue el hijo de la promesa, no fue el hijo que Dios le prometió, sino que él, teniendo ocasión de estar con la esclava, con la sierva de Sara, tuvo primeramente a Ismael. No pudo esperar el pacto que había hecho con Dios. Nosotros muchas veces como seres humanos no podemos esperar el pacto que Dios hizo con nosotros. Él sí, pero nosotros no. Entonces siempre caemos en este problema, ¿no? De que siempre después van a venir las consecuencias justamente por no esperar los tiempos divinos. Perdón, necesito una botella. Entonces, vemos que Dios siempre marca el primogénito. Siempre se habla del primogénito. Dios, el Señor, habla de que aquel que abriera la matriz, ese, el primogénito, ese va a ser bendecido, ese es el primero de todo. Pero acá no pasó con Ismael, pasó con Isaac, pero porque era el hijo de la promesa. Ese iba a ser el primer hijo. Después vemos que Isaac tuvo gemelos, también tuvo 2 hijos, pero la bendición va a pasar a Jacob y no es el primogénito. El primogénito es Esaú. Pero ahora se nos va a revelar por qué la bendición va a ser para Jacob y no para Esaú. A largo plazo podemos ver que las escrituras dicen que Esaú menospreció la primogenitura porque lo vendió por un plato de lentejas, dice, ¿no? Pero es más profundo que eso y ahora lo vamos a analizar. Entonces, si Dios tenía que bendecir a todos los hijos de Abraham, iban a ser muchos, porque el primero era Ismael, después viene Isaac, pero después tiene muchos otros más hijos. Si siguen leyendo, dice que Abraham después tuvo otra mujer, Setura, y tuvo más hijos. Abraham y Setura están en el mismo capítulo 25, desde el 1, dice, tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Súa, y ahí te dice los descendientes de cada uno de ellos. O sea que tuvo más hijos, que no se los considera porque toda esta gente después se olvida, es como que se olvida, no está escrito, no están mencionados demasiado su descendencia y qué hicieron, o no por lo menos en la bendición que Dios les quiere dar. Acá Isaac también tuvo 2 hijos, pero el bendecido o la bendición va a ser para Jacob. Y después vemos que Jacob tiene 12 hijos. Él los bendice a todos, pero la bendición recae sobre los hijos de José, sobre Efraín y Manasés.
que luego sería conocido como Israel. Entonces, cuando entendemos a Jacob correctamente, entonces podemos entender a Israel y al Dios de Israel. En Génesis 25:19, cuando en las Escrituras repite el nombre en el mismo versículo, denota importante. ¿Qué dice en el versículo 19? 25:19. Sí, el nacimiento de Jacob y de Esaú. Bien, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Bien. Acá lo nombra a Isaac y no porque sea más agradable o porque sea mejor o porque sea más apuesto ni porque tenga mayores habilidades. Recuerden que Abraham tuvo primeramente a Ismael, pero acá directamente lo nombra a Isaac solamente y no a Ismael. O sea que el hijo más importante es Isaac. ¿Sí? Vuelvo a repetir, cuando en las Escrituras vemos que repite el mismo nombre 2 veces en el mismo versículo, denota importante. Es algo importante, ¿sí? Sí. Todo está conectado con una relación de pacto. Isaac era el que estaba conectado con el pacto y no Ismael. Y veremos que Jacob, ¿por qué hablamos de esto? Por mucho tiempo, y a mí me pasó también, de que creíamos que estas guerras se sucedían entre Isaac e Ismael. Siempre pensamos eso, yo también lo pensé. Pero luego, estudiando las Escrituras, vemos que no es así. La lucha que existe es de la descendencia de Isaac, de estos gemelos entre Jacob y Esaú. Y ahora vamos a ver por qué. Veremos que Jacob es el que estará vinculado al pacto y no Esaú. Dios lo sabía, Dios lo vio de antemano, pero no causó que fuese así. Cuando entendemos la elección adecuadamente, esto nos revelará muchas cosas sobre el conocimiento previo de Dios y también nos enseñará fe. Una fe que viene de la sumisión, una que se halla mediante revelación. Acá habla de una palabra muy importante que dice y significa sumisión, ser sumiso, estar debajo de, depender de. No soy yo, dependo de alguien más. Eso es sumisión. El que estaba bajo sumisión era Jacob y no Esaú. Porque, vuelvo a repetir, más adelante explica que Esaú despreció la primogenitura, no lo tomó como importante, sabiendo que Jehová, para él la primogenitura es importante. Y él la menospreció y la vendió por un plato de lentejas. Vamos a ver ahora la actitud que tiene Jacob delante de estas cosas. En el versículo 20 habla, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. 40 años, y es muy repetitivo, 40 años. 40 años lo vemos, o el número 40 en sí, se repite muchas veces en las Escrituras. Significa un cambio por sobre todas las cosas. Él pasó a estar solo a tener mujer. El pacto que hizo Isaac con Dios es casarse. El pacto es casarse. Tuvo una mujer. Entonces, el 40 comunica una transición.
Una transición será revelada en este capítulo. Esta transición va de Isaac a Jacob y asienta las bases. Él, a los 40 años, tomó como mujer a Rebeca. Habla de un pacto. Entonces, es una transición de pacto. Pero habrá un problema ahí. Se va a presentar Esaú. En el versículo 21, Isaac oró, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. La mujer dice que era estéril, y ¿qué hizo Isaac? Intercedió, rogó, suplicó por su mujer, y dice que Jehová lo oyó. Pero, si seguimos leyendo, dice que para que eso se cumpliera, pasaron nada más ni nada menos que 20 años. Desde que Isaac oró por su mujer, que era estéril, a Jehová, y Jehová lo oyó, de todas maneras pasaron 20 años para que ella pueda tener a gemelos, que pueda concebir. Pasaron 20 años de espera. ¿Sí? Isaac oró, y la transcripción en hebreo significa atar. ¿Qué significa la palabra atar en hebreo? Significa quemar incienso en adoración, interceder. O sea que Isaac suplicó a Elohim por su mujer, porque era estéril, y Elohim lo aceptó para sí. ¿Por qué tuvo que interceder? Porque él también escuchó las bendiciones de Elohim, que le dijo de su padre Abraham: de ti saldrán naciones. Y él dijo: pero ahora no está pasando conmigo, no estoy teniendo hijos. Mi pacto fue casarme, estoy haciendo las cosas bien, pero todavía no estoy teniendo descendencia. Entonces, hasta ahora el pacto no estaba funcionando, no estaba entrando en acción. Por lo tanto, él le pidió a Dios que se moviera en medio suyo. Ahí es en donde pidió la intervención divina. Cuando queremos un pacto y queremos que se cumpla, podemos orar y estar seguros de que Dios responderá. En el versículo 22 dice: y Rebeca concibió. Ahí es en donde pasó 20 años para que se cumpliera ese pacto. Pero dice una cosa. Dice: y los hijos, en el versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Y la palabra luchaba tiene un significado importante en hebreo. Luchar es pelear hasta la muerte. Es pelear hasta la muerte. La palabra luchaba significa que estaban en competencia, que estaban luchando hasta la muerte. Hay una batalla desarrollándose entre sus hijos y que se inició desde que fueron concebidos de su vientre. En su vientre, mejor dicho. ¿Sí? O sea, desde que fueron concebidos en el vientre, ellos ya estaban en constante lucha. Pero dice luchar hasta la muerte. No es te pego, vos me pegás. Es más profundo que eso. La transición es que Israel se expandirá a lo que conocemos como Egipto, Jordania, en Abdía, que es otro libro de las Escrituras. La profecía está destinada a los gentiles.
como el reino finalmente se convertirá en el reino de Dios. La transición, que es una transformación, un cambio, una metamorfosis, que significa paso o cambio de un estado, modo de ser, a otro, es que este mundo se convertirá en el reino de Dios. En otras palabras, cuando todo esto se vea, que es lo que está pasando ahora, dice que Israel se tiene que expandir. Hoy Israel está en lo que conocemos, en el lugar de siempre, pero dice que se va a extender al Líbano, que se va a extender a lo que pertenece a Egipto, cuando ya el pueblo de Israel se empiece a extender, que en este tiempo, dice, en este tiempo de guerra, estamos hablando hoy actualmente, vemos que muchos judíos por la guerra se estuvieron acercando a su país, a su lugar, a su nación, en este tiempo. Quiere decir que las escrituras también se están cumpliendo desde este punto. El pueblo de Israel se está reuniendo y cada vez van a ser más cantidad, entonces se van a empezar a expandir. Una de las maneras que esto se haga realidad, de acuerdo con Abdías, el pueblo judío debe habitar en ciertos lugares, y esos lugares están en Israel, Jordania, en Líbano, en lo que hoy día la gente llama Egipto, y en zonas aledañas. No solamente dentro de las fronteras de Israel actual, sino fuera de ella. Israel, la palabra Israel en hebreo significa, o se dice Ufrasta, que significa irrumpir, extenderse. Es un término de reino. ¿Por qué? Porque no solamente habla del pueblo de Israel en sí, propiamente dicho, de su propio linaje, también va a estar aquellos gentiles que fueron convertidos. En Abdías menciona o se habla de la batalla final. En esta batalla se enfrentarán los hijos de Jacob con los hijos de Esaú, y vemos un adelanto de esa batalla que dará como inicio el reino de Dios, que por cierto ganarán los hijos de Jacob. Luchar entonces dijimos que es pelear hasta la muerte. En el versículo 23, bueno, si hacemos un parate y lo trasladamos al tiempo de ahora, a la guerra de ahora, vemos cómo los descendientes de Esaú, de los edomitas, vienen a habitar lo que hoy conocemos como Palestina. Y son los palestinos, o sea, los terroristas de Hamás, son los que salen y pertenecen a los palestinos. La pregunta es, ¿todos los palestinos están en contra de Israel? No todos están incluidos ahí. Hay un grupo terrorista que es Hamás y que Hezbollah, creo que es el otro, no mal no recuerdo, que son esos los que están en contra de Israel, pero no es más que otra cosa que sigue la lucha eterna que se generó desde el vientre de Rebeca, la mujer de Isaac, la mamá de Esaú y Jacob. ¿Sí? Entonces, este grupo terrorista, llamado Hamás o Hezbollah, ambos, pertenecen al territorio palestino y se supone que son descendientes de los edomitas o Esaú. Pero más adelante las escrituras dice que Esaú va a desaparecer, tiene que desaparecer. Dios está en contra, los aborrece, los odia a los edomitas. Lo vamos a ver más adelante. Por eso es quien termina ganando la batalla, los hijos de Jacob. ¿Qué pasó acá en el versículo 23? Rebeca no entendía por qué pasaba esto. Dice, los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Rebeca
no sabía por qué le pasaba esto, entonces fue y consultó a Jehová. Ella no entendía el significado de esa batalla. Todos debemos hacer lo mismo. Eso es una enseñanza para cada uno de nosotros. Cuando nos sentimos confundidos en la vida o cuando no sabemos cuál es el plan de Dios, debemos orar. Cuando ella dice acá, y fue a consultar a Jehová, viene de la palabra bateles. Bateles. Significa ella fue. Lidrosh significa rogar con gran fervor, con mucha intensidad. Ella quería revelación. Sin embargo, acá simplemente dice, y fue a consultar a Jehová, cuando en realidad en las escrituras originales en hebreo dice Bateles Lidrosh. Ella fue y rogó con gran fervor, con mucha intensidad, porque ella quería revelación. En el versículo 24 dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. 2 naciones hay en su estómago, abdomen o vientre. Cuando dice acá, bueno, ya lo vimos. 2 naciones hay en su estómago, abdomen o vientre, y 2 naciones lucharán a muerte. Desde tus entrañas ellos estarán divididos, separación debido a una diferencia. Lucharán a muerte. El objetivo de Esaú es obstruir los propósitos de Dios. Esaú son los edomitas, actualmente los palestinos de hoy. Cuando Nabucodonosor llevó cautivo al pueblo de Israel, hubo quienes escapaban, huían, y quienes los atacaron. Los edomitas. Ellos amaban el derramamiento de sangre, amaban el dolor y el sufrimiento. El término jamás en hebreo significa violencia. Por el solo gusto de generar violencia, implica disfrutar el sufrimiento y la tragedia de los demás. Por eso he visto videos, por ejemplo los que vos me mandaste, de un rabino que hablaba con cuánta hazaña estos terroristas de Hamás hacían lo que hacían con los israelitas, a las criaturas, a los bebés los decapitaban, quemaban vivos a las personas, agarraban y arrasaban con todo el mundo. Hasta hemos visto otras violaciones, violaban a las mujeres que estaban embarazadas, no solo las mataban a ellas, sino que también se encargaban de abrir el vientre y matar a la criatura que estaba gestando. O sea, de una hazaña sin precedentes. Porque en el tiempo de la Segunda Guerra también veíamos ese tipo de cosas. Hoy se vuelve a repetir, pero creo que con más intensidad. Pero en realidad el significado de Hamás significa violencia. Ellos lo hacen por simple gusto, porque es lo que les gusta hacer. Se apasionan ver el sufrimiento ajeno. Se gozan de eso. La condición espiritual de los filisteos, que esto es aparte, pero es un paralelismo, la condición espiritual de los filisteos en Génesis 26 es similar a la de los edomitas. Así que los edomitas son una especie de filisteos espirituales. Pues si quieren leer lo que hacen los filisteos, o qué clase, qué singularidad tienen los filisteos, se van a dar cuenta que se asemeja a
a la parte, al espíritu que opera en los edomitas. Por ejemplo, ¿qué querían los filisteos? Ellos lo que hacían muchas veces, en ese tiempo vivían en el desierto, lo que hacía Abraham era hacer pozos de agua, porque con eso vivían y era una fuente muy importante tener agua. Entonces Abraham abrió varios pozos de agua. ¿Qué iban y hacían los filisteos? Iban y los tapaban. Iban y tapaban los pozos. Y sabemos que los pozos de agua son una fuente de bendición. Y los filisteos se oponían. ¿Qué hacían entonces? Tapaban los pozos. ¿Por qué? Simplemente porque eran malvados. No tenían otra explicación. Simplemente porque eran malvados. Bueno, este mismo espíritu también operaba en los edomitas. Por ejemplo, en Apocalipsis o en Daniel, hablando también de otros libros, hablando de bestia, que es el espíritu que opera del anticristo en sectores. Bestia significa imperio, ¿sí? Cuando habla de bestia en Apocalipsis o en Daniel, habla de imperios. En el versículo 23 seguimos, dice, y dos pueblos serán divididos. Pueblo es lo mismo que decir nación. De la palabra hebrea, león. Así significa pueblo, león, que significa nación. Desde tus entrañas, una nación de una nación será fuerte. Yamatz Omitz. Omitz significa valentía, poder o fuerza espiritual interna. Una nación de una nación será fuerte, o sea, una será más fuerte, una tendrá más valentía, más fervor y más celo por Dios. ¿Y cuál es? Más adelante dice que el mayor servirá al menor. Mayor en la palabra hebrea significa Rahab y menor significa Sair, que significa joven. Entonces, por deducción, dice, el mayor servirá al menor. Entonces, ¿cuál es el que tiene más valentía, es más fuerte, tiene más fervor y más celo por Dios? Entonces, el más joven. ¿Cuál es el más joven? Jacob. Dice Dios en su palabra, en estos dos hijos, en tu vientre, saldrán dos naciones. Ellos estarán divididos. Y tú podrás clasificarlos porque uno tendrá valentía, y valentía en las escrituras es la fuerza que proviene de confiar o depender de Dios, no de uno mismo. Significa traer un niño a tu seno, que tú tendrás la confianza de este niño, que tú tomarás a alguien que no es tu hijo para convertirte en su padre, y en este contexto significa que va a estar separado para Dios. ¿Para qué? Para reconocerlo. ¿De dónde viene esa valentía? De que Dios está contigo. Eso es lo que pasó con David cuando se puso a pelear con Goliat. Él se sentía confiado, él no tenía miedo. ¿Se acuerdan ese pasaje? Cuando todos, el ejército de Saúl, que tenían miedo y no querían enfrentarlo a Goliat, dice que Goliat todos los días venía y asustaba al ejército de Saúl diciendo quién va a poder contra mí, que yo los voy a matar, que yo los voy a decapitar, y todos le tenían miedo porque ya con sus palabras producía miedo, y además de verlo que era un gigante, más todavía. Pero ¿quién lo enfrentó ahí? David, que era todo lo contrario, era una persona baja, joven, y sin embargo dijo, pero ¿qué va a venir a hacer este filisteo acá? ¿Cómo no? ¿Cómo? Y circunciso.
yo lo voy a matar, déjemelo a mí que yo lo mato. O sea, ¿de dónde provenía esa fe, esa valentía, esa fuerza? Venía de Dios, de confiar en Dios, de depositar tu confianza, tu fe en Dios. Y es lo que nosotros también lo tenemos que aplicar a nuestras vidas. Cuando viene un problema grande, cuando se viene un gigante a nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer ahí? Poner nuestra confianza en Dios y decir, yo confío en de que esta voy a salir o de que esta lo voy a poder superar y demás. O sea, como digo siempre, todo lo que aparece, los ejemplos que aparecen en las escrituras, es para apropiarse, es para que uno lo pueda tomar como ejemplo y poder decir, bueno, si esta persona pudo, yo también, porque ¿qué me hace distinto a David? ¿Qué me hace distinto a? Somos hijos de Dios y tenemos que tener ese mismo fervor. ¿Y tenemos valentía también? También esa valentía que tenía él. Tenemos que tener esa valentía porque esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Y lo que en realidad cuando vos pones la fe en el Eterno es el que te trae la valentía. No es que seamos nosotros valientes por nosotros mismos, sino que Dios, cuando nosotros nos ponemos en sus manos y confiamos en Él directamente ya nos hace valiente. ¿Me entiendes? E incluso cuando, cuando Esaú, ¿por qué lo aborrece a Esaú el Eterno? ¿Saben por qué? Porque Esaú menospreció la dádiva que le había dado el Eterno, de que lo busquen a él, que le sirvan a él, en el cual tenía Jacob, que anhelaba y que deseaba servir al Dios de Abraham, ¿me entiendes? Y de Isaac. Pero ¿qué pasa? A él no le importaba nada, eligió lo terrenal, eligió lo terreno, eligió el mundo, eligió sus propias pasiones. Exacto, vamos que ahora llegamos a eso. En el versículo 25 dice, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaí. Pero en realidad no dice rubio, sino rojo. Salió rojo, Esaú no rubio. Después salió su hermano y su mano estaba sujetando el talón de Esaú. La palabra talón significa akef, talón. Y Esaú, ¿por qué le pusieron? O sea, Jacob viene de la palabra akef, talón. Tomado el talón. Y Esaú. Calcañar es talón. Sí. Y Esaú le pusieron el nombre porque era muy velludo. El término talón en hebreo, el significado es seguir detrás de alguien. Claro. Normalmente cuando se da a luz, nosotros, por ejemplo, nosotros que somos madres, primero que nace, ¿qué es lo que sale? La cabeza. Sale la cabeza. Bueno, acá dice que lo primero que salió es la mano agarrada al talón de Esaú. Después metió la mano de vuelta. La agarró. Entonces, normalmente cuando se da a luz, primero sale la cabeza, luego el cuerpo. En este caso, sabemos que primero salió la mano de Jacob agarrado al talón de su hermano, pero Jacob ya nació como debía ser. ¿Sí? Entonces, vemos que Jacob no quería rendirse. Por eso arrebató el talón de su hermano e intentó regresarlo adentro, pero en su carne no tenía la fuerza suficiente para lograrlo. Por ese motivo, Esaú terminó siendo el primogénito, porque salió primero.
Es un error decir que Jacob significa suplantador o engañador, que es lo que más adelante Esaú dice de su hermano. La gente se quedó simplemente con ese comentario y no profundizó en las escrituras. Pero claro, para escudriñar la palabra del Señor, para hacer un estudio profundo, tenés que ir a la palabra en hebreo, porque ahí es realmente donde te da el verdadero sentido de lo que quiere decir ese libro. Entonces acá simplemente te quedas con esta escritura que algunas veces el Espíritu Santo te da la revelación, pero si te pones a estudiar realmente te va a dar un panorama más amplio. Es un error decir que Jacob significa suplantador o engañador. Las personas que se quedaron con lo que dijo Esaú, pero en realidad el verdadero significado de Jacob es sujetar. Por eso es importante estudiar las escrituras en el hebreo, para que no te guíes de tu propia experiencia o conocimiento. Por eso hoy la iglesia se encuentra tan debilitada. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente lo que hace hoy es leer las escrituras y según su interpretación es lo que le da a conocer a la gente. ¿Es lo que corresponde? No. Tenés que hacer un estudio exhaustivo. En el versículo 27 Ishtam significa hombre irreprochable. Tam también se usa para definir como tonto. La raíz es la misma, no cambia, pero el contexto puede darle una explicación distinta. Acá está la naturaleza del problema. Y la palabra tam tiene que ver con una persona que reconoce su insuficiencia, su condición inadecuada. Así que si yo sé que no puedo hacer algo, confiaré en otra persona que sí puede. Me adheriré a alguien que sé que tendrá éxito y me beneficiaré por su éxito. Su ayuda, su provisión por lo que pueda lograr. Este ejemplo acá, cuando dice en el versículo 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habita en tiendas, la gente se quedó, y hasta yo lo creí hasta hace un tiempo atrás, que era una persona como débil, como, ay, yo no estoy listo para ir a la casa, porque para eso tenés que tener valentía, tenés que tener otro tipo de carácter. Eso es lo que yo pensaba. Sin embargo, estudiando las escrituras me doy cuenta que no era el verdadero significado de eso. Cuando dice Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y la palabra clave tiendas es muy importante porque luego tiendas se aplica a las tiendas de reunión y tiene que ver con una comunicación con Dios. Jacob estaba conectado, comunicado con Dios. Sin embargo, Esaú era una persona muy mundana, que él se regía por la vida. A él le gustaban los placeres de la vida. A él le gustaba ir a cazar. Punto. No importa cuánto tiempo se tardaba, él quería vivir de lo que él hacía, su casa. Era muy carnal, era muy del mundo. Sin embargo, Jacob le rendía tiempo al Señor. Por eso es que habla de quieto y habitaba en tiendas. Más adelante lo vamos a desarrollar un poquito más. ¿Dónde estoy? El término habla de que alguien es...
persona depende de Dios, cuando dice habita en tiendas, y quería dar un ejemplo. Quería dar un ejemplo muy secular que tiene que ver con nosotros como personas. A ver, cuando alguien ve el éxito de otra persona, enseguida quiere asociarse. ¿Por qué? Porque sabe que esa persona que está teniendo éxito sabe cómo lo consigue, cómo lo puede hacer. Entonces yo me quiero asociar a esa persona porque sé que me va a ir bien, porque ya el otro tiene conocimiento, tiene la capacidad, ya demostró que le va bien. Eso nos puede pasar a nosotros. Nosotros nos asociamos en lo que es peluquería. ¿Por qué? Pues sabíamos que ambos teníamos las cualidades y la capacidad de llevar un negocio adelante. ¿Funcionó? Sí. Pero para eso uno tenía que ver la capacidad del otro. Lo mismo vos. En el momento en que nosotros empezamos a dar clases de peluquería, vos te quisiste asociar. De algún modo vos te incorporaste a lo que es las enseñanzas porque dijiste, acá yo voy a terminar de aprender lo que me falta para seguir adelante, porque veo las condiciones del otro y puedo sacar provecho de eso y que está bueno que pase, porque es lo que tiene que pasar. Entonces, la diferencia acá o el paralelismo que quiero destacar es que Jacob se daba cuenta que él por su propio medio no podía llegar a hacer algo bueno o llegar a conseguir las bendiciones por su propia fuerza. Tenía que asociarse o tenía que adherirse a los propósitos divinos. Tenía que depender de Dios para poder lograrlo. Eso es lo que quería hacer la comparación. Para hacer, pero si un sujeto, pese a ser incapaz de cuidarse a sí mismo, no confía en Dios, será como alguien que actuará como un tonto. El término habla de alguien incapaz, pero la diferencia para saber si es una persona irreprensible o si es un tonto dependerá cómo esa persona afronta esa insuficiencia, su incapacidad, lo que carece. El que dice no tiene importancia, seguiré adelante dando lo mejor de mí, es un tonto. Esto hace la diferencia, esto hace un comentario de lo que estamos hablando acá. A ver. Dice que Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, y Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Sabía Jacob la insuficiencia que él tenía para hacer cosas buenas, para seguir adelante, para ser prosperado. Tenía que depender de alguien, y ese alguien era el Señor. En cambio, Esaú, como cualquier otra persona, cuando uno le habla de las Escrituras, cuando uno quiere acercarle al Señor en su vida, dice, yo voy a seguir con mis propias fuerzas. A mí no me hables de esto porque no me interesa. Yo voy a seguir esta vida porque esta vida es esto. Uno lo tiene que vivir lo mejor que puede y ya está, porque te morís y se termina. Esa es una persona tonta. Y eso habla de la palabra tam. La palabra tam. Entonces, la palabra tam puede ser una persona irreprochable o puede ser una persona tonta. Es según el contexto en que se lo reconoce. Si yo soy una persona del mundo y alguien me viene a hablar de las Escrituras, y yo digo, no, mira, yo no creo en esas cosas, te lo dejo a vos, yo sigo con mi vida y total yo no molesto a nadie, no jorobo a nadie, yo trato de salir bien, siempre hago las cosas bien, no jodo al otro. Esa es una persona tonta, porque no está reconociendo a Dios en su vida. La persona que va a ser irreprochable va a ser aquella que a pesar de sus defectos confía en el Señor y hace lo que el Señor le está pidiendo. Entonces, la palabra tam tiene ese significado, puede ser irreprensible o puede ser un tonto. ¿Se entendió ese concepto? El concepto cigarro irreprensible, ¿qué significa bien?
la definición. Irreprensible, Y no tiene nada que reprochar, digamos, reprochar. que nadie no te pueden Que reprochar. reprender. Claro, de culparte de nada, no estás haciendo nada porque nada haces. Porque nada haces, Vivir tranquilo. Estás Sí. con la conciencia tranquila, vamos a decir. Sí, también sin hacer nada, digamos. Pero Sin si, sumar. pero si reconoce su insuficiencia y confía en Dios, los resultados serán buenos. Y eso es lo que veremos en Jacob. El término Jacob está en futuro y significa tal como el camino que va detrás de ti. Esta palabra, la Aharei, significa seguir detrás de algo. La partícula que sigue está en el nombre Jacob o Jacob, está en futuro. Él seguirá, él perseguirá. Y la palabra que vemos en las escrituras para talón son 3 letras que conforman su raíz. Puede ser un verbo o también un sustantivo. Puede significar talón o resultado. Y si los resultados se basan en confiar en Dios, serán una recompensa. Estamos desglosando palabras en hebreo y su significado, y es muy probable que hoy, que es muy extenso esta enseñanza, puede que quede algo, y no todo, pero es natural porque es algo muy nuevo. Nosotros no acostumbrábamos a desarrollar palabras en hebreo. De hecho, hay alguien acá que se duerme. Entonces, en el versículo 27 dice que Jacob era un hombre irreprensible que habitaba en tiendas. Y cuando aparece esta frase, implica una búsqueda de Dios. Ohel significa tienda de la reunión con Elohim. Eso significa tienda. 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 Sí. ¿Ves que dice acá? Pero Jacob, versículo 27, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Ajá. Tienda significa eso. Mira. Ogel, tienda de la reunión con Elohim. En el versículo 28 dice que Isaac amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y acá vemos 2 cosas también muy notorias que pasan hoy en día. Hay mucha gente que se deja llevar por su estómago. ¿Por mí lo decís? Por su estómago. Es muy carnal, es muy de acá, del mundo, vuelvo a repetir. ¿Por qué Isaac amaba a Esaú? Porque Esaú traía de su casa, le cocinaba y a él le gustaba eso. Pero dice La que... verdad que para mí, desde la mirada del padre, era óptimo, era un tipo generador de alimentos. El machismo que todavía se sigue instalado en este mundo, en esta vida, es de si te criaste así a lo macho, Proveer. por eso es que nosotros hacíamos tan mala comparación entre Esaú y Jacob. Ay, porque Jacob es quieto, Como débil. es un nene de mamá, Como débil. vive en tienda, guarda, no vaya a ir a cazar porque eso es algo fiero, algo duro de hacer. Claro. Esaú va a la casa, va al Cazador campo. es fuerte, recio. Claro, representa eso. Sí. Bueno, el padre amaba a Esaú por esas condiciones, No, esas bueno, características. tipo fuerte. Pero además, a él le gustaba, porque él lo alimentaba, a él le gustaba, vivía de, o sea, Isaac era una persona que le gustaba la comida. Él se guiaba por eso lo amaba. Bueno, esa conclusión. Y en realidad, Dice 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa.
¿Están? Pero No. bueno, cuando ella dice que va a consultar, en realidad la palabra significa bueno, ya lo tengo que buscar acá. Versículo 22. Versículo 22. Por eso es mucha información, tenemos que volver atrás. Versículo 22. No me quiero atrasar porque tengo todavía un par de cosas que decir. Los videntes sepan de que estamos en vivo y estas cosas suelen ocurrir. Por supuesto, Se respeta. acá dice Bateles Lid Rosh. Ella fue y rogó con gran fervor, con mucha intensidad. Ella quería revelación. Bateles Lid Rosh. Tuvo la revelación. Y Dios le contestó, le dijo: 2 naciones se generarán en tu vientre, en tu estómago, y ellos estarán divididos. Entonces ella obtuvo la revelación y dice que el mayor servirá al menor. Entonces ella ya había conocido la respuesta de Jehová. Entonces ya sabía que el mayor iba a servir al menor, quiere decir que Jacob ya sabía que Jacob iba a tener la bendición de Dios. Por eso en el versículo 28 dice: mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Sí? Vamos al versículo 29. A ver. Bueno, yo me perdí de vuelta donde estaba. Bueno, el término Jacob está en futuro y significa tal como el camino que va detrás de ti. Esta palabra, la Jacob Ajarei, significa seguir detrás de algo. La partícula que sigue está en el nombre Jacob o Jacob, está en futuro. Él seguirá, él perseguirá. Y la palabra que vemos en las escrituras para talón son 3 letras que conforman su raíz. Puede ser un verbo o también un sustantivo. Puede significar talón o resultado. Y si los resultados se basan en confiar en Dios, será una recompensa. Versículo 27, Jacob era un hombre irreprensible que habitaba en tiendas. Y cuando aparece esta frase implica una búsqueda de Dios. Ogel, tienda de la reunión con Elohim. Versículo 28, Isaac amaba a Esaú debido a su casa. Vemos que Isaac era muy físico, le gustaba el sabor de su casa, de las presas que capturaba Esaú. Pero Rebeca amaba a Jacob sin dar razón alguna. Ahí no menciona por qué amaba a Jacob. En cambio, vemos que para Isaac revela porque comía de su casa. En cambio Rebeca dice, pero Rebeca amaba a Jacob, pero no dice más, no dice por qué. Si no se da una razón, se debe a que la respuesta ya había sido dada, que es lo que habíamos leído en el versículo anterior. Dios le respondió, le dijo: el mayor servirá al menor, bla, bla, bla. Y el amor aquí no es una emoción. El amor que hablan acá, amó Isaac a Esaú, mas Rebeca amaba a Jacob. No es como el amor que nosotros
decimos amo a mis hijos, amo a mi mamá, amo a fulano, amo a mengano. No se trata de ese amor, ¿sí? Y el amor aquí no es una emoción. El amor, en este caso, es un compromiso. Isaac, debido a su paladar mundano, a su deseo físico, que en él era prioritario, era más unido e invertía más en Esaú, su primogénito. Pero Rebeca, basada en lo que Dios le había dicho en el versículo 23, Jacob era sensible para con Dios y habitaba en tiendas. Misma palabra que luego se usó para la tienda de reunión. Rebeca, por tanto, invirtió más y se entregó más a su hijo Jacob. ¿Por qué? Porque la prioridad para ella era el plan de Dios. Era el plan de Dios. Entonces ella amaba a Jacob. En el versículo 29 ocurría algo singular. Esaú dice que era un hombre experto en la caza, pero este día volvió Sade a Arief, dice muriendo, estoy al borde de la muerte. Cuando en realidad acá dice cansado, dice el versículo 29, y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado. Esa palabra cansado en realidad en hebreo está escrito Sade Ayef o Ayef, que significa muriendo, no significa cansado, dice muriendo. Estoy al borde de la muerte. El versículo 30, que el carácter de Esaú, el sinónimo de Esaú es Edom, y Edom significa rojo, que no es simplemente porque nació rojo, sino que además pidió del potaje que era rojo, el potaje que estaba haciendo, el guisado que estaba haciendo Jacob también era rojo. Ahí cambió su nombre el Señor, Elohim cambió el nombre de Esaú a Edom. ¿Sí? Sí, acá lo dice. Y dice más adelante en las Escrituras que los edomitas eran odiados por Dios. Así que no te quedes atascado con la gente que Dios odia. Eso es un mensaje para tener en cuenta. Hay un pasaje en Jueces, capítulo 4, versículo 21. A ver si alguien lo busca. Jueces. Yo, ya lo tengo. Ahí te lo leo. Nadie que lo busque. Ya lo encontré. Bueno, a ver. Capítulo 21. No, 4:21. Por eso, capítulo 21. Digo, No. versículo 21. Sí. Sí, dice, pero Jael, mujer de Eber, jueces, ¿hay más de jueces? Pero cuando él había estado en retiro de sueño, Jael, la esposa de Eber, tomó una estaca de tienda y un vaso en su mano, ¿esa? Sí. Ah, ya entendí por qué puse este término. No, lo puse, era en otro, está bien. Sí, ese, sí, léelo, a ver. Dice, Sí, léelo. pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así Ahí está, murió. cargado de sueño y cansado. Ahí vuelve a aparecer esta palabra que significa muriendo en realidad. ¿Sí? Ahí, para ahí dice, se estaba por morir cansado. Bueno, bien. No, quería hablar de otra cosa, pero no importa. Vayamos al versículo 30, que dice, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto pues llamó su nombre Edom. Ahí es en donde cambia su nombre, Esaú por Edom. Tenemos que recordar que Dios odia a los edomitas. Y los edomitas son los descendientes de Edom.
Y a los y Edom moabitas. venía a ser Esaú y sus descendientes. Recuerden eso porque más adelante habla sobre Edom. Bien, en el versículo 31, Jacob estaba persiguiendo la herencia de Dios que Esaú tenía. ¿Por qué? Esta familia, hay un caso singular acá. ¿Por qué Esaú viene y le pide de guiso de Jacob? ¿Ellos eran pobres? ¿No? La familia, Para nada. Isaac y Rebeca, ¿eran pobres? No. ¿Cómo eran? Ricos. Eran ricos, porque Abraham era rico, tenía muchas posesiones, muchas cosas. La descendencia, por ende, Isaac, Sí, seguía teniendo riquezas, y después por ahí habla sobre lo que tenía Isaac. Dice que cuando fue a buscar el siervo de Abraham, mujer para Isaac, que encontró a Rebeca, dice que mandó camellos y no sé cuántas dotes, cuántas cosas, Sí. para dar como regalo para que le dieran a Rebeca, que Exacto. en ese tiempo se estilaba Tiene que hacer salir con eso. el cántaro de agua, que tiene que dar los camellos. Exacto, entonces ellos eran ricos. Sí. Edom, o sea, Esaú, estaba pasando, era gente pobre que él necesitaba comer del guisado de su hermano. Difícil que esté pasando hambre, ¿no? No era así, en Claro. realidad no fue lo que pasó. ¿Qué es lo que quería él? Quería lo que él estaba haciendo, él se encaprichó. Era una persona que dice, quiero esto y quiero esto, punto. No me importa. ¿Qué tengo que hacer para conseguir esto? Conozco gente así. Quiero esto, punto. Ese es un carácter que no está Le dijo bueno. mimado, malcriado. No está bueno. Le dijo El malcriado. capricho. No está bueno los caprichos. Ujú, no. Entonces, ¿estaba necesitado? No. En realidad, no era una persona que Aparte el término malcriado que te acabo de decir, que encaja perfecto. ¿Verdad, es malcriado. De criado mal. Bueno, bien, ¿esta familia era pobre? ¿Era lo único que tenía para comer Esaú? No, ellos eran muy adinerados. Pero aquí está la enseñanza de las Escrituras. Esaú quiere lo que Esaú quiere. Y lo quiere ahora. Capricho. Dispuesto a renunciar incluso al linaje espiritual de sus padres. Él está dispuesto a todo eso por un plato de comida. No es que él lo necesitaba para vivir, sino en cambio, él quería esa comida, ese plato en particular. No se preocupaba por la vida y la muerte, sino que su preocupación, cuando él estaba muriendo, ¿en qué pensaba? Pensaba en su estómago. Gente que en este mundo transita esta vida así porque sí. Como escucho decir a mucha gente. Yo vine para pasarla bien acá. Y de todos los placeres habidos y por haber, sin reconocer que hay un Dios supremo, un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede, está mirando cada paso que das, cada palabra que decís, y que en su momento indicado va a ser juzgado por todas esas cosas, por lo que dice, por lo que hace. Y aquella persona que quiere ignorar la verdad porque dice las Escrituras que la segunda venida de Yeshua no va a ser hasta que todo el mundo sea predicado. Todo el mundo va a saber, alguien le va a hablar de Jesucristo, alguien va a hablar de Yeshua, qué hizo, para Todo el qué, mundo por qué. conoce. No, hoy todo el mundo todavía no lo sabe, por eso es que nosotros nos tenemos que poner en campaña. Todo el mundo no lo sabe, pero el día de mañana, el día de su muerte y delante del trono blanco, nadie va a poder decir, a mí nadie me dijo eso. Yo lo que quiero decir cuando digo que todos lo saben es que todo el mundo sabe que está el bien y el mal, todo el mundo sabe que Eso es otra cosa. existió Jesús, pero a veces la No. gente lo ignora. No sé si todo el mundo no sabe que existió Jesús. Yo creo que sí. Pero bueno,
ese es otro tema. Hay gente que escuchó del Mesías que ya vino y no lo reconoce como tal, que es por ahí parte de los judíos, pero bueno, y hay judíos que son cristianos, ¿no? Que creen. Pero bueno, otro tema. Sigamos acá. Entonces, ¿qué le pasaba a Esaú? Entonces era muy mundano. Él era de acá. No era para nada espiritual, era cero espiritual. Y seguramente él conocía de Yahweh porque Isaac, su padre, le habrá hablado de que sí, porque mi padre tuvo un pacto con Elohim y que le prometió y que esto y que aquello y que para ti, para dar. Igual Rebeca, yo tuve una conversación con Elohim y me dijo tal y tal cosa cuando ustedes estaban por nacer. Obvio, Que no, no creo que no haya sabido que creo que se ve todo. Bueno, entonces, sin embargo, no le importó. No. Porque dice que así despreció Esaú su primogenitura. De hecho, Y ¿viste? ella se sabía que tenía una primogenitura, entonces Exacto. Quiere Sí que decir sabía. que él sabía. Para mí tenía esa especial, Dice- esa caprichosa, ¿por qué? Porque viste Isaac, para Isaac el hijo primogénito, era Esaú, ¿entendés? Claro. Porque era el primero que nació, Sí. ¿entendés? Y yo le puedo decir que no es por haber nacido primero es el primogénito. Pero le vendieron y le No, vendieron- porque de hecho con Ismael ya se vio que no. Pero le vendieron la primogenitura. Pero dice, así menospreció Esaú y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Por nada. Por nada. Por nada de nada. ¿Entendés? Por 10 pesos. Bueno. Entonces, en hebreo, vamos a dar vuelta por todas las escrituras. Hebreo, capítulo 11, versículo 21. Está re lejos, hebreo. Creo que sí. Capítulo 11, Sí, versículo 21. sí. A ver, ¿qué dice? Dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Ahí está, hasta ahí nada más. En Hebreo 11:21, fíjense la gran diferencia entre Esaú y Jacob. Esaú vendió su primogenitura, la menospreció, despreció la bendición espiritual que Elohim tenía para su vida, la despreció, la vendió. Sin embargo, Jacob acá, a la hora de su muerte, porque supuestamente Esaú estaba a punto de morir, por eso quería, antes de morirse, el último plato de comida. Sin embargo, acá vemos que en Hebreo 11:21, Jacob, Bendijo a los hijos de cuando José. Jacob estaba muriendo, reunió todas sus fuerzas para reunir a los hijos de José. ¿Qué hizo? Bendijo a otros. Pasó la bendición suya a otros. Esaú se terminó ahí. No solo que vendió su bendición, la menospreció, sino que Jacob, acá, a diferencia de su hermano, antes de morir, bendijo a su descendencia. Quiere decir que las bendiciones espirituales siguen de generación en generación, pero no a todos. No a todos los hijos. Acá vemos que Abraham, la bendición va a ser para Isaac y no para Ismael o para los otros hijos. Vemos que la bendición de Isaac va a ser para Jacob y no para Esaú. Y acá vemos que las bendiciones de Jacob van a ser para todos sus hijos. Como uno también influye para las bendiciones en las siguientes generaciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros para bendecir a nuestras generaciones que siguen después de nosotros? ¿Estamos haciendo algo? Acá nos muestra que Jacob, antes de morir, bendijo a sus siguientes generaciones. Les dijo que continuaran con la herencia que él había recibido.
En cambio, Esaú, cuando estaba muriendo, vendió lo que era lo más importante que Dios le había dado por un plato de comida. Vayamos al versículo 32 de Génesis 25. Dice: entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Estoy muriendo. ¿Qué es esto para mí? Dice. ¿Qué es esto? Si me estoy muriendo, ¿para qué me sirve a mí la primogenitura? Esto no está produciendo nada para mí. ¿En qué está enfocada la mente de Esaú? En sí mismo. En su propia fuerza. En su propia fuerza. En sí mismo. Tu llamado es, o el llamado nuestro, es ser de bendición a otros. Acá sí me cierra esto de que él estaba cansado. Pero acá lo dice: y aquí yo me voy a morir. Exacto. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Exacto. Por eso es tan importante estudiar las escrituras en hebreo, para saber el verdadero significado. Bueno, sigamos acá, no te pierdas. No te pierdas. Sí, sí. Estoy en el versículo 33. Tu llamado es ser de bendición a otros, pero Esaú no estaba interesado en ser de bendición para los demás. Él solo pensaba en el beneficio que fuera para él físicamente, basado en sus deseos carnales. Como la mayoría. Versículo 23. Y dijo Jacob: júramelo en este día. 33. 33. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Hoy, la palabra hoy, como dice ahí, dijo Jacob: júramelo en este día, o sea, hoy. Representa una oportunidad. Hoy significa un día para lo bueno. Y Jacob dijo: júramelo, y él le juró. Esaú vendió su primogenitura a Jacob. En el versículo 33, Jacob se menciona 2 veces, pero Esaú no. ¿Qué dijimos cuando se nombra 2 veces en el mismo versículo? Que es muy importante. Que es muy importante. En el versículo 33 dice: y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. La palabra Jacob se menciona 2 veces. Sin embargo, sabemos que habla de Esaú, pero ni siquiera lo nombra. Ni siquiera aparece el nombre Esaú. Lo único que dice: y él le juró. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahí vemos quién es el más importante de esos 2, Jacob. Jacob se menciona 2 veces, Bueno, pero en el 34 también se lo menciona 2 veces a Esaú. En cuanto a Esaú no, pero ¿qué dice? ¿Es algo positivo? No, negativo. Y bueno, te das cuenta, entonces remarca lo negativo. Sí. Sí, es negativo. Sí, la importancia de lo malo. Pero en cuanto a Esaú no, cuando no aparece significa que está totalmente ignorado. ¿Qué significa eso? Desagrado. En el versículo 34, Jacob es un hombre de palabra. Honró su parte del acuerdo. Quiere decir que él le dio del potaje, le dio para beber, para comer. Esaú despreció, consideró como algo sin importancia su primogenitura. Sí, dice: se levantó y se fue. Todo esto es muy importante porque nos brinda un fundamento. Un buen estudiante de las Escrituras sabe que las bendiciones vienen con la primogenitura. Esaú, al despreciar su primogenitura y venderla por un plato de lentejas, también despreció su bendición. Ya no le pertenecía a él. Yo, por ejemplo, soy primogénito, ¿no? Es como que tengo que ser más cabeza de familia que mi hermano. ¿Y por dónde empezó Dios con su vida en el seno de la familia?
de toda la gente que tenés ahí, toda tu familia, ¿quién es Conmigo. el cabeza de familia ahí con Dios? No pensé que preguntabas de Dios, de mi familia yo. Y bueno, con vos. Tenés que hacerle honor a eso. Pero también tenés que alimentar a los tuyos. No así, Ya sé. de esta manera, sino con las escrituras. Tenés que darle a conocer la verdad. Algo logré. Ese es tu propósito. Son duros de servicio. Y ese tiene más tiempo que el tiempo lo duro, Claro, bien, por supuesto. En realidad a todos. Igual por Que Dios ejemplo, no quiere que pasa se algo que a pierda mí no ninguno. pasaba. Yo bendigo todas las comidas en todas las casas y antes eso no pasaba. Por ejemplo. Y todos se dicen, vamos a bendecir la comida. Y dicen, no. Bueno, primero y principal, que vos estás diciendo con una palabra, estás diciendo que lograste algo y después negás con otras, son duros de seres. No, no son duros de seres, porque falta la maduración. De llegar a su madurez. Porque cuando tu ejemplo, ¿entendés? Es lo que nos va a llevar a ellos a empezar ¿cómo se llama? A madurar, sí, a dejar de ser verdes y a ir tomando más confianza en el Eterno. Lo que pasa es que les cuesta mucho. A todos nos costó. Pero en todas las áreas. A todos nos costó en todas las áreas. Pero siempre, siempre se va a llegar a la meta. Cuando alguien se propone algo y si está metido en el Eterno y en el Ruach HaKodesh, con seguridad llegan a la meta. Yo hay un Pero de eso la sí, familia que cree te solamente. en 3 oportunidades que le digo, si tenés fe, le digo, vas a estar mejor, cercano, muy cercano. Dicen, yo toda la gente que conozco, porque estudio la Biblia, Angelita, todo, son uno porque el otro. Te dice, la verdad que no. No me Bueno, gusta. yo les Siempre me responde lo mismo. Yo les conté una vez una historia de una persona, de una señora, que Dios le había prometido que sus hijos venían, se convertirían. Ella murió y nunca lo vio. ¿Creen ustedes que el Eterno faltó a su palabra? Porque ese desencadenante del fallecimiento de su madre le hizo el clic A ellos. al hijo, y ese día de hoy, que si sigue estando vivo, él se convirtió en el pastor, de testimonio puro de él. Claro. ¿Me entienden? Sí, sí. O sea que si su madre no lo ve aquí, no vamos a reencontrar todos los que estamos en Yeshua, en Yahshua, mejor dicho, porque es Yahshua. Yo soy Salvador. ¿Me entienden? Entonces eso es lo que va a suceder. Que después nos vamos a encontrar y ahí vamos a ver a su hijo convertido al Eterno, salvo. ¿Me entienden? Eso fue un testimonio de un gran pastor que hubo. No sé, no me acuerdo el nombre ni nada, pero me quedó ese testimonio. Claro, está bueno. Bueno, con respecto al estudio de hoy, ¿ven cuánta diferencia que hay entre las escrituras y cuánto más podemos saber si las escudriñamos más todavía en profundidad? Quizás, bueno, como decía, las palabras en hebreo por ahí es mucha información, es complicado, pero dejemos que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y Él después nos dará revelación en cada uno de esos. Pero creo que fue productivo para ver las diferencias entre uno y otro. Y acá no queda, no termina acá. Termina nunca. Después resulta que los edomitas no dejan pasar al pueblo de Israel, no los dejan pasar, o sea, Están en el monte, tienen- ¿no? Que ellos caminan durante 40 años, ¿no? tienen mucha maldad. No, pero digo, están ahí, ¿no? El edomita se sale de Saúl, Sí, el mismo. sí, son Es los la misma descendientes. persona Sí, cambiando de nombre. exacto. Sí, De ahí sale lo edomita. sí. Digo, Incluso les voy a hacer más. Rusia, China, todas ellas son parte de ellos también. ¿Ah, sí? Que son Descendientes. descendientes de Y todos. sí, ¿Me entiendes? Si de 8 personas dividimos la descendencia de toda la humanidad, sí. Pero bueno, vemos
cómo se sigue cumpliendo las escrituras. Pero no son los edomitas los que están en el monte, en el desierto, cuando Moisés quería llegar a la tierra de Canaán. Sí. Ah, son ellos. Sí. Que son los comerciantes que le venden sus cosas. Sí, que no lo dejan pasar, No tuvieron dejan que pasar. pasar por otro lado, porque no lo dejaron pasar. Es más, dijeron, nosotros pagamos el agua, todo lo que vayamos a comer, todo lo que hagamos, te lo pagamos. No, los voy a dejar pasar. Y no pudieron pasar por ahí. Y eran hermanos, descendientes de... ¿Cuántas veces pasa eso hoy en la actualidad de tener propios hermanos que se odian, que se pelean, que hay una batalla continua, que el mismo espíritu sigue operando hoy en día? ¿Puedo hacer una acotación con Sí. respecto al nacimiento de Saúl y Jacob? Sucede lo siguiente, lo que yo tengo entendido, lo que yo escuché de grandes indicadores, que Esaú no fue el primogénito, debido a que cuando la mujer ovula y viene el esperma, el primer esperma que entró fue Jacob, el esperma de Jacob. ¿Y cómo saben eso? Eso está científicamente, ¿por qué? Porque cuando entran en el óvulo, eso es lo que yo digo, después puedes estudiarlo vos y fíjate, yo te lo quiero decir simplemente por eso nada más. Cuando entra, queda adentro el óvulo, el esperma. Viene el otro esperma y se posiciona hacia arriba. Cuando va creciendo, el primero que sale no es el primogénito, es el segundo. Bueno, igual es el se segundo. peleaban, Pero claro, porque desde Se ahí peleaban se estaba adentro. dando. Igual esas son conjeturas Sí, y no es lo más relevante. Lo más relevante es quién salió primero. Sí. claro. Pero, ¿Quién salió primero? No cómo fue gestado, quién fue primero. no, segundo. pero me refiero a que desde ahí, desde la simiente, ya Esaú venía quitándole todo lo que tenía a Israel. Y ahora lo que Sí. quieren hacer lo mismo. Les venían es peleando. quitarlo, exactamente. Que Venían de ahí- peleando desde el vientre. Exactamente. Pero bueno, fíjese. Viste que Rebeca dice, ¿para qué quiero la vida si esto me pasa acá? Fíjese cómo hasta el día de hoy, jamás, por ejemplo, el significado de jamás en violencia, cómo se sigue gestando hoy en día, cómo opera el enemigo de la misma manera. Era interesante, quería dar este estudio, porque tiene que ver con lo que está pasando en este tiempo también con el tema de la guerra. Y en Pero- Israel, En Israel, pero también es importante el espíritu que opera en cada uno de ellos, porque no se terminó el estudio ahí, pero el espíritu de Jacob es estar con el Señor, mientras que el otro no, es mundano. Si estás en el mundo, ¿cómo dice las Escrituras? El príncipe de este mundo, ¿quién es? serpiente antigua. Exacto, él es el que opera en este mundo. Entonces, si una persona es mundana, que le gusta el mundo, es porque es hijo de, ¿qué dice Jesús mismo? Hijos del diablo, dice. Ellos son hijos del diablo, hijos de Satanás. ¿Entendés? Porque operan en este mundo. No quieren, no les interesa saber las cosas espirituales. Yo creo que no les interesa Tener la nueva Jerusalén. Eso creo que no le interesa. para mí, No le interesa la vida eterna. Le interesa este mundo como es imposible. para mí, ¿no? Querer todo lo que tiene Israel, como así el Hasatán se sentó, quería tener todo lo que tiene el Eterno, que se sentó en el mismo trono del Eterno. Y ahí es donde Dios lo bajó y lo tiró aquí. Pues sí, podemos sacar un montón de Muchas conclusiones y también conjeturas, pero Bueno, la yo creo que son verdad, todos paralelismos. la verdad es que tenemos que guiarnos por lo que dicen las Escrituras. No está mal ahora conocer o reflexionar sobre el tema, pero bueno, hoy las enseñanzas tienen que ver directamente con las Escrituras.
desarrollo más amplio de lo que Dios nos quiso explicar en este pasaje. Está bien, pero digo, es como que tiene mucho que ver con lo mismo que hablábamos en la clase anterior. Que uno va en crecimiento. Para entender lo que vos estás enseñando, primero tenemos que leer esto. Sí, totalmente. Porque Pero si no- ustedes lo leyeron igual. ¿Eh? Ustedes leyeron este pasaje, lo conocen. Sí, lo que me refiero es que ya leímos la Biblia Sí. y ahora estamos por ahí ahondando un poquito más allá. Exactamente. Sí, sí, Intentando tener un poco más de discernimiento. ¿no? Sí. Pero pasa esto, que siempre Dios te da muchos ejemplos de lo mismo, ¿no? Porque Claro. lo que pasó con Caín y Abel, pasó con Jacob y Esaú, pasó con Ismael y Isaac. Entonces, después se repite la historia cuando, por ejemplo, nace un bebé y es perseguido como le pasó a Moisés, después le pasó a Jesús, ¿entendés? Y entonces es como que vos decís, es la misma historia que se va repitiendo para esclarecer. Por eso él habla también. Para Tu hermano te esclarecer. hace algo, perdónalo. Por eso Exacto. habla mucho también. Ahora como que voy atando cabitos. Porque Claro. habla mucho, si tu hermano hace tal, perdónalo. Sí. No mires la paja de tu hermano. O sea, habla mucho de esto, ¿no? Y aparte otra cosa que también me viene aquí al pensamiento, que todo lo que ocurre aquí en la tierra ocurre en el cielo. Entonces quiere decir, si hay una batalla aquí que se está gestando grande, están peleando y se está gestando otra batalla en los cielos. Sí, repercute en los cielos. Exactamente, todo lo que es en la tierra Repercute en los es- cielos. es- Todo lo que es- atas en la tierra lo atas en los cielos. Exactamente. Todo lo que claro. desatas en la tierra lo desatas en los cielos. Y todas las consecuencias que podamos tener acá las vamos a pagar también en O el sea que cielo. los cielos también están bien Es que claros, a veces esa es la palabra. estamos conectados perfectamente. Es la parte espiritual, la que no se ve. Ujú. Pero, viste, cuando hablaba que Dios nos habla a través de los rayos, o a través de las estrellas, o a través de todo eso, son los cielos. Bueno, hasta acá vamos a estar con el video. Espero que le haya sido de utilidad y de crecimiento para la gente que vaya a ver este video. Nosotros vamos a seguir debatiendo acá y después vamos a orar para terminar la charla, pero ahora voy a ir a poner el video.